Soy docente de la asignatura de Toxicología Ambiental y Salud Pública de la carrera de Ingeniería Ambiental UNSA. El uso de los tóxicos y sus efectos son conocidos en toda la historia de la humanidad, pero con mayor frecuencia en la era del desarrollo industrial por el excesivo uso de reactivos químicos. En este periodo han ocurrido muchas catástrofes que han afectado el deterioro del medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana. Los tóxicos, inclusive en pequeñas cantidades, al entrar en un organismo, inhiben el normal funcionamiento de todas las funciones vitales. El monóxido de carbono es también un tóxico que al entrar a un organismo compite con el oxígeno. La hemoglobina que se encuentra en la sangre prefiere al monóxido de carbono, pero las células requieren oxígeno y no el monóxido de carbono. Por lo tanto, la célula colapsa. Cada año en nuestro país se ha visto accidentes con muerte de personas por la inhalación del monóxido de carbono. Y como una forma de información pedagógica, juntamente con el grupo de estudiantes de la asignatura de Toxicología Ambiental y Salud Pública, hemos preparado este video para compartir algunos aspectos de este gas, un enemigo silencioso. Algunos lo dicen un asesino silencioso. ¿Qué temas? ¿Cómo se genera este gas? ¿Cómo se comporta dentro del organismo? Y lo más importante, ¿cómo se puede evitar estos accidentes? Mi nombre es Santiago Morales Maldonado, soy ingeniero químico, máster en Ingeniería Ambiental y Salud Pública, tengo el grado de un doctorado. Les invito humildemente a ver este video y compartir con todos los que puedan para evitar estos accidentes. Muchas gracias. Tengan todos ustedes un cordial saludo. Nosotros somos parte de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente estamos cursando la materia de Toxicología Ambiental a cargo del doctor Santiago Morales. Y bueno, el tema que vamos a hoy día explicar es sobre la intoxicación por monóxido de carbono. Esto debido a que nos encontramos afligidos por los sucesos y accidentes que suscitaron en estos últimos meses debido a este gas. Accidentes que de repente por falta de información eh, tal vez se hubiesen podido evitar, pero ahora nosotros queremos actuar de esta forma, informando a la población sobre lo que implica este gas, los efectos que tiene en la salud de las personas. Bueno, como primer punto tenemos lo que es la definición y el gas, el monóxido de carbono tiene distintos nombres. Entre uno sería el óxido de carbono 2, el gas carbonoso o el anhídrido carbonoso. La fórmula química de este gas es una molécula de carbono y una molécula de oxígeno. Este gas fácilmente se puede combustionar con el oxígeno y se convierte de forma muy sencilla en lo que es CO2 o dióxido de carbono. Pero ahora estudiaremos lo que es el monóxido de carbono, que entre sus propiedades físicas tenemos que es incoloro, inoloro y obviamente no se puede oír. Y también entre algunas propiedades que tiene es altamente tóxico. Ahora hablemos acerca de los efectos del monóxido de carbono en el medio ambiente. Indiquemos antes que el monóxido de carbono no representa un problema grave para el medio ambiente, por lo menos no de manera directa. Empecemos. Tenemos una fuente de emisión, que es la que va a liberar el monóxido de carbono al medio ambiente. Indiquemos también que la fuente de emisión también puede emitir otro tipo de gases, como es el dióxido de carbono. Ahora enfoquémonos en el monóxido. Este, al ser liberado al ambiente,
puede permanecer hasta 2 meses, puede permanecer 2 meses en su forma de monóxido, ¿no? Este tiempo no de manera estricta. Luego, el monóxido de carbono en la atmósfera va a interactuar con otros elementos presentes en la atmósfera, como el oxígeno, reaccionando y formando lo que es dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono sí representa un problema para el medio ambiente debido a que es un gas de efecto invernadero, por lo tanto contribuye en el calentamiento global. También mencionemos que este proceso o esta reacción de conversión de monóxido a dióxido lo pueden realizar también algunos microorganismos presentes en el suelo y agua. Fisiopatología. ¿Qué ocurre en nuestro organismo una vez que el monóxido de carbono ha ingresado? Normalmente se inhala oxígeno, pero en este caso, monóxido de carbono. Ambos entran a la sangre a través de los pulmones. ¿Qué es lo que ocurre? La hemoglobina contenida en los glóbulos rojos transporta oxígeno y dióxido de carbono, pero en este caso existe presencia de monóxido de carbono en el torrente sanguíneo. Este se une fuertemente a la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina se combina con el monóxido de carbono formando carboxihemoglobina. Entonces, la hemoglobina es incapaz de transportar oxígeno conforme aumenta la concentración del monóxido de carbono. ¿Cómo puede afectar a mi salud el monóxido de carbono? Principalmente se tiene conocimiento de que afecta al pulmón, al corazón y al cerebro. En los pulmones genera insuficiencia respiratoria. Esto se refiere a las dificultades para respirar que se pueden generar, una respiración rápida y dolor en el pecho. En el cerebro se genera lo que se conoce como hipoxia cerebral, que consiste en la pérdida temporal de la memoria, problemas para mover partes del cuerpo, que es el principal problema cuando se tiene inhalación de este gas, en el que nuestro cuerpo ya no responde y aunque nos demos cuenta es difícil salir de esa situación. Problemas para concentrarse que vienen unido a lo que acabo de mencionar. Daño en el corazón. Esto se refiere a las complicaciones cardíacas que pueda generarse y la presión arterial baja que pueda generar. Se conoce que el valor límite para la inhalación en seres humanos sería de 10 miligramos por cada metro cúbico cada 8 horas. Diagnóstico. La intoxicación por monóxido de carbono se diagnostica mediante un análisis de sangre, en el que se detecta y se mide la cantidad de derivados de la hemoglobina. Estos son la carboxihemoglobina, metahemoglobina y sulfahemoglobina. La carboxihemoglobina es una forma anormal de hemoglobina que se ha adherido al monóxido de carbono en lugar del oxígeno. Las cantidades altas de este compuesto de hemoglobina anormal impiden el movimiento normal del oxígeno por medio de la sangre. Un valor normal lo podemos encontrar en menos del 1,5%. Entre 10 y 20% comienzan a aparecer los síntomas por intoxicación con monóxido de carbono. Entre el 30 y 50% se presenta intoxicación grave por monóxido de carbono y entre 50 a 80% ocasiona intoxicación potencialmente mortal debido al monóxido de carbono. Luego tenemos la metaglobina. Es un problema que se presenta cuando el hierro que forma parte de la hemoglobina se altera de tal manera que no transporta bien el oxígeno. Ciertos fármacos y otros compuestos introducidos en el torrente sanguíneo pueden causar este problema. Un valor normal sería menos del 2%. Tenemos que del 0 al 25% se presenta una coloración azulada en la piel, del 35 al 40% dificultad respiratoria y dolor de cabeza. En valores mayores al 60% puede ocasionar letargo y estupor, y en valores mayores al 70% puede derivar en la muerte. Por último tenemos la sulfahemoglobina. Es una forma de hemoglobina poco común y anormal que no puede transportar oxígeno.
y puede resultar de ciertos medicamentos como la dapsona, metoclopramina, nitratos o sulfonamidas. Un valor normal sería indetectable y se tiene que entre valores de 10 gramos sobre decilitro o 6,2 milimoles sobre litro ocasionan coloración azulada de la piel. Sin embargo, estos no producen efectos dañinos la mayor parte del tiempo. Yendo al tratamiento tenemos dos maneras. El primero es el extrahospitalario, que se encarga de alejar al paciente del ambiente tóxico y colocar a este en una zona bien ventilada. El personal de rescate debe utilizar equipo de protección. Además de ser necesario, se debe iniciar maniobras de soporte cardíaco básico, como los que vemos en pantalla. Por otro lado, el segundo método es el hospitalario, donde la aplicación de oxígeno para eliminar el CO se hace mediante terapia o intubación. El papel del oxígeno es desplazar al gas en sí y acelerar la eliminación, disminuir la llegada del monóxido de carbono a las células, potenciar la disociación del monóxido con proteínas extravasculares y disminuir la producción de radicales libres. Por otro lado, la eliminación del CO de la sangre puede acelerar con un aumento de concentración del oxígeno en el aire inspirado o aumento de la presión atmosférica. La vida media de este gas es de 4 a 5 horas en el aire ambiente, que se disminuye a 1 hora con terapia de oxígeno al 100% y a 20 minutos con cámara hiperbárica. Finalmente, en general se recomienda el inicio temprano de la terapia hiperbárica en el periodo agudo de intoxicación, de preferencia en las primeras 6 horas de intoxicación. Si la pérdida de conciencia persiste posterior a la terapia, esta se debe repetir de 6 a 8 horas. Prevención. Es posible prevenir la intoxicación por monóxido de carbono, para lo cual es importante que estemos atentos a no cometer diversos errores que se suelen cometer en muchos hogares. Primero, evita el uso de braseras a leña o carbón, estufas a querosén, velas, hornos de cocina, elementos de llama libre dentro de los hogares. Si no es posible tenerlos afuera, puedes utilizarlos durante el día con una adecuada ventilación, siempre abrir las ventanas, pero sacarlos durante la noche. Es muy importante que no se queden en el cuarto donde se descansa. También revisa una vez por año los artefactos de combustión, pero esto debe ser realizado por una persona capacitada en el tema. Al salir de casa se deben apagar todos los artefactos eléctricos, no dejar nada cocinando en el fuego. También no instales calefones o estufas de baños en espacios cerrados. Algo importante también es limpiar las hornallas de la cocina para que los alimentos no obstruyan los quemadores. Es importante chequear que la llama del gas sea azul. Si tu cocina presenta una llama color amarilla, quiere decir que se está produciendo monóxido de carbono. Entonces, siempre debemos velar de que esa llama sea de color azul. Algo muy importante es que los niños y las niñas son los más vulnerables, por lo cual no deben quedarse a cargo de los alimentos, ya sea solo para calentarlos. Es importante que ellos no estén cerca de estos artefactos o lo hagan con un adulto mayor. Bueno, en la epidemiología del monóxido de carbono se tienen algunas estadísticas reportadas por los países, ¿no? Un ejemplo es el caso de Estados Unidos, en el que se reportaron 50.000 casos de intoxicación de monóxido de carbono por año, de los cuales 430 terminaron en decesos. En el caso de Argentina, también se presentan 40.000 casos anuales de intoxicación por monóxido de carbono, con 200 casos de fallecidos. Y en nuestro país no existen muchos datos reportados de frente a este tema. Sin embargo, un estudio realizado entre 1997 y 2003 en niños indica que existen 25 niños, ¿no?, que se intoxican por monóxido de carbono, de los cuales 3 terminan falleciendo. Y en cuanto a el incremento de los casos de intoxicación por monóxido de carbono, este se da principalmente cuando ya empiezan las épocas frías, invierno, sobre todo por el uso de diferentes equipos de calefacción. Las causas reportadas
un 42% se debe a herramientas accionadas por motor, es decir, el monóxido de carbono que se genera por los vehículos, las maquinarias. Un 34% está relacionado con los productos de consumo, como ser las cocinas, las hornillas. El 19% relacionado con los sistemas de calefacción, como las estufas. Y el 7% se debe a múltiples productos que generan esta sustancia. Normativa de instalaciones domiciliarias de gas natural, anexo 5. Es de vital importancia revisar estas normativas siempre que se pueda, debido a que hoy en día se ha visto el crecimiento, ¿no?, de las instalaciones de gas natural en los domicilios. Esto ha llevado a distintos usos del mismo, ya sea para cocinas, para hornos, estufas o calefones. Acá podemos ver una figura donde se puede apreciar una instalación muy común, donde se utiliza el gas natural para una cocina de 4 hornillas, más un horno y un calefón. Entonces, ¿qué es lo importante que se tiene que verificar en este tipo de instalaciones? Primero, que la instalación sea estanca. Esto quiere decir que no tenga fugas de ningún tipo. Dimensión mínima del ambiente de 8 metros cúbicos. Los ambientes aledaños no pueden ser dormitorios, es decir, si yo tengo acá mi cocina con una instalación de gas natural, los ambientes alrededor de él no pueden ser dormitorios. Bien puede ser baños, depósitos, salas, comedores, pero no así un dormitorio. Y se cumple lo mismo para el caso del baño, ¿no? Y el cuarto, y es el más importante, la ventilación debe ser constante. Entonces, se debe de poner en consideración 2 puntos. Primero, la ventilación constante está dada por las rejillas que se instalan al momento de realizar la instalación de la tubería. Y se debe contar con un sistema de aireación rápida, que en este caso puede ser esta ventana que está dando hacia la calle. Entonces, un sistema de aireación rápida puede ser ventanas o puertas que den hacia la calle o hacia un patio donde existe un flujo de aire constante. ¿Por qué es importante las rejillas? Como se ve acá en la figura, la rejilla de abajo cumple la función de ingreso de aire, ¿no? Y la rejilla de arriba cumple la función de salida de aire. Esto garantiza que dentro del ambiente hay una circulación constante de aire. Esto ayuda a que en caso de una fuga, pues se pueda ventilar el área de forma automática y de forma constante. Muchas gracias.